Bienvenido a otro resumen de libros de los que estoy haciendo en esta serie. Este libro tenía bastante ganas de leerlo y de resumirlo. Salió para España hace relativamente poco, por lo menos cuando estoy grabando esto, que ha salido este año, 2018. Aunque creo que había salido ya para Latinoamérica y el resto del mundo, no sé si también. Pero bueno, el libro es Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarik, que le conocéis seguro casi todos por YouTube, por su marca personal, sobre neuromarketing en general, que luego ha ido escalando y ha pivotado a otras áreas, pero sobre todo se enfocó en eso y el libro precisamente trata de esto, ¿no? Entonces, vamos a resumirlo brevemente y luego dejaré una pequeña reseña sobre él. Bien, el libro lo primero que hace básicamente es discernir o diferenciar entre los vendedores típicos tradicionales que venden a la gente y los vendedores que hacen neuroventas que le venden a la mente. Los de venta tradicional utilizan pues las técnicas de venta típicas o sus propias técnicas de venta, utilizan vocabulario habitual, vocabulario que creen que puede convencer más y sobre todo se enfocan como en el qué hacer, qué hay que hacer y en el cómo hay que hacerlo. Podríamos decir que también a la hora de elaborar su discurso lo que hacen no es tanto fijarse en cómo se mueven, en cómo transmiten, sino que creen que las palabras es lo más poderoso a la hora de vender. Y por el otro lado tendríamos la gente que hace neuroventas, que primero en esta pregunta que hemos dicho lo que hacen es preguntarse por qué están haciendo aquello que hacen o por qué el cliente, o sea, siempre se preguntan por qué. ¿Por qué quiere comprar el cliente? ¿Por qué decir esto y no lo otro? ¿Por qué? O sea, es como el por qué frente al qué y al cómo, ¿no? Este tipo de vendedor conoce lo que sucede según los estudios que avalan el libro, que es bastante, digamos, científico dentro de lo que cabe, que son las neuroventas, y sabe que el 85% de la venta se realiza de forma inconsciente o subconsciente, es decir, al final no se fija tanto el consumidor en la parte racional, ya veremos ahora los 3 tipos de cerebros que explica el libro, sino que es algo inconsciente. Entonces atacamos con lenguaje no verbal, con lenguaje verbal, con metáforas, todo esto tiene muchísimo más poder que en la venta tradicional porque atacan al cerebro reptil. Jürgen Klarik lo que dice es que actualmente, hoy en día, todo está comoditizado, es decir, todo está commodities son las materias primas, es decir, el maíz, el petróleo, todo esto son commodities, ¿no? Entonces él dice que hoy en día todo está comoditizado, porque todo es igual, porque no nos importa tanto comprar una marca o comprar otra, cosa que bueno, yo estoy ahí un poco en desacuerdo, pero sí que es verdad que a la hora de sentir, es decir, dice, todas las marcas nos hacen sentir lo mismo. ¿Vale? Yo ahí sí que estoy un poco más de acuerdo, porque creo que sí que hay muchos mercados en los que no se compra por sentimiento, sino quizás sí se fija uno en la marca, pero más por la calidad y no por el sentimiento. Sin embargo, sí que hay sectores que se compra mucho por sentimiento. El del sector automovilístico, BMW, te gusta conducir, todos estos eslóganes, es pues un coche transmite elegancia, un coche transmite... y esto todos son sentimientos. Para entender el libro tenemos que entender los 3 tipos de cerebros que tenemos a la hora de comprar, sobre todo, que son el cerebro córtex, el cerebro emocional, que sería el cerebro límbico, y después tendríamos el cerebro reptil, o reptiliano también se le llama, que es como el cerebro instintivo. Entonces, el primero sería el córtex, que es el racional, en segundo lugar tendríamos el emocional, que es el límbico, y en tercer lugar tendríamos eso, el reptil que he comentado, que es el instintivo. El libro básicamente lo que hace es enseñarte a vender a los 2 últimos cerebros, aunque también aborda un poco sobre el primero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros conscientemente le damos más importancia al córtex, al racional. ¿Por qué? Porque nos gusta parecer inteligentes, no queremos que parezca que nos engañen, que compramos por una emoción en lugar de porque lo estamos pensando. Entonces, lo que dice Jürgen es que siempre hay que cuidar los 3 cerebros, no puedes descuidar ninguno, por lo tanto, tienes que golpear, como luego veremos, también al córtex, al racional, y luego ya abordar los otros 2. Entonces, el cerebro reptil, que es sobre el que más vamos a hablar, es el cerebro, como hemos dicho, instintivo, y cualquier producto que quiera vender al cerebro reptil tiene que tener 3 características: el confort, la seguridad y el placer, es decir, tiene que tener esas 3 cosas, o al menos una de ellas si tú quieres vender al cerebro reptil, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que nosotros, según Jürgen y muchos estudios, o digamos la escuela de neuroventas en general, arguye que los humanos compramos para eliminar o suprimir un miedo, es decir, cualquier cosa que nosotros compramos, imagínate, compras ropa
de marca. ¿Por qué? Según esta escuela, pues sería porque realmente tienes miedo a no ser aceptado por el resto, tienes miedo a que no te tomen por un estatus alto, lo que sea. Entonces, todo lo que compramos se debe a un miedo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué entonces se tiene que fijar, de nuevo ahí el porqué que habíamos dicho de los de neuroventas? Lo que tiene que hacer es fijarse en ese miedo y así atacar, como ahora vamos a ver en el discurso, a ese miedo. Ahora vamos a ver el discurso, las 3 fases o 3 escenarios que tiene que cubrir tu discurso, pero yo te invito a que si tú vendes algo o si tú haces algo, no sé, tienes una agencia de marketing o tienes lo que sea, te invito a que reflexiones qué miedo estás cubriendo tú, es decir, qué miedo puede tener la otra persona, suponiendo que esto de que compramos por suprimir miedos, etcétera, es cierto. ¿Qué miedo puede tener la otra persona que esté suprimiendo con tu producto? Una vez dicho esto, vamos ya con los 3 escenarios o 3 fases del discurso que tienes que implementar para atacar al cerebro este límbico y al cerebro reptil. ¿Vale? Estas serían la fase de atención, la fase de emoción y la fase de recordación, que realmente es pues como recordar el mensaje o todo ese proceso de venta, porque a la hora de llevar ese proceso de decisión, el consumidor, para comprar, tiene que pasar por todas estas fases, ¿no? En primer lugar, con la atención, lo que dice Jürgen es que tienes que buscar elementos conocidos. ¿Por qué? Porque tienes que activar a la otra persona, tienes que hacerle así y que se interese por tu producto, por tu servicio, lo que sea. ¿Cómo podemos hacerlo? Un truco, generar expectativas. ¿Por qué? Porque esto, cuando la otra persona genera expectativas, además de que, bueno, él lo llama los neurotransmisores, que serían pues la dopamina, serotonina, todo esto que comentaré un poco más adelante, pero activas a la otra persona, ¿no? Entonces, si tú generas una expectativa, luego la vas a cubrir en las otras 2 partes del proceso, pero ya le tienes ahí atento a lo que tú le vas a vender. La segunda parte tendríamos la emoción, que esto me imagino que lo podréis suponer. Lo que tienes que hacer es involucrarte emocionalmente, pero sin embargo no es tanto intentar de forma activa que se involucre emocionalmente, sino más escuchar, es decir, escuchar a la otra persona para así identificar su miedo y así poder relacionar todo nuestro discurso y nuestro producto con ese miedo que tiene esa persona para así crear experiencias positivas pues que le impacten positivamente. La recordación, lo que podríamos hacer es, para que se quede ahí en su cabeza, básicamente relacionarlo con conceptos o importantes o que sean significativos básicamente para él, o que él pues o le dé importancia o vaya a recordar por cualquier circunstancia que tú consideres, y os voy a poner un ejemplo de estos 3 pasos. Por ejemplo, como hemos dicho que hay que atacar también al cerebro racional, podríamos decir, fase de la atención. En primer lugar, vamos a vender una televisión, ¿no? Luego podemos poner el ejemplo con un servicio. Vamos a vender una televisión. En primer lugar, racional, le damos datos. Tiene tantas pulgadas, vas a hacer esto y vas a ver en Super HD, ¿no? Eso sería la primera. Segundo, emoción. Ahí ya, ahora vamos a explicar un poco sobre storytelling, pero en emoción básicamente lo que tenemos que hacer es que sienta algo, ¿no? Entonces podremos decir, pues vas a poderlo ver con tu familia, o vas a poder estar con amigos, y vas a sentirte muy bien, vas a tenerlo en tu habitación de tu casa, lo que sea. Recordación, pues podríamos decir, una cosa en la que hace mucho hincapié Jürgen es que hay que hacer un discurso distinto para hombres y para mujeres. Y yo creo que esto sí que tiene parte de razón, simplemente por un punto de vista biológico. Es decir, seguramente en esa televisión venda muchísimo más para un hombre si le dices en la recordación, vas a conseguir que con este televisor todos tus amigos quieran ir a tu casa a ver el partido. Venda mucho más a un hombre que a una mujer, que seguramente le venda muchísimo más por regla general, por algo biológico, de que quiere cuidar a su familia, etcétera, que le digas, tu familia va a estar muy cómoda y se va a sentir muy a gusto contigo viendo la televisión. Lo que os comentaba del storytelling, las historias funcionan muy bien y venden muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Depende en qué fase nos encontremos, podemos utilizar un tipo de historia u otra. Os doy las características. Las historias negativas dejan eso, un poco de impacto negativo, y como que no les segregan tanta adrenalina, serotonina, nada de esto, pero genera muchísimo más impacto. Entonces, podemos utilizarlo para captar la atención, porque te va a atender más si creas o comienzas con una historia negativa. Pues por ejemplo, una persona compró este televisor y al principio se sentía muy triste porque lo tenía que ver solo. No sé, cualquier historia, realmente ahí te puedes inventar cualquier cosa y después lo refuerzas con una historia positiva. Pero sin embargo, pues
puso uno en su habitación y entonces se empezó a sentir muy bien porque podía ver todas las series que quería. Por otro lado, también para atacar al córtex, al cerebro racional, puedes utilizar historias objetivas. Pues una persona lo compró y aumentó, no sé, por ejemplo en este caso, aumentar la felicidad en un dato objetivo es muy complicado, pero imagínate, ofreces un servicio, lo que había comentado antes, primero le llamas la atención al córtex, punto de vista racional, etcétera, y le dices, con mi servicio aumentó un 37%, tal. Ahí ya captas su atención y además es una historia, ¿no?, de una persona que ha tenido éxito, etcétera. Ya ahí has captado su atención, no te hace falta la historia negativa y ya puedes poner historia positiva. Pues esa persona con ese servicio al final se hizo muy famoso, consiguió muchísimas ventas y su negocio se multiplicó por 10. Con esto yo creo que podríamos dar por concluido el resumen, sin embargo os voy a dar unos puntos clave que también he considerado bastante interesantes del libro y luego mi opinión en nada, medio un minuto. Un punto muy importante es que no hay que estresar ni invadir la mente de las personas. Muchas veces en la venta tradicional lo que pasa es que queremos siempre hacer preguntas, decirle cosas, llenarle de datos y muchas veces es mejor escuchar, a ver cuál puede ser su miedo, cuál puede ser su necesidad, en lugar de tanto invadirle su espacio, ¿vale? Otro punto muy interesante es utilizar metáforas, utilizar símiles, utilizar historias que pueden aplicarse a su vida. Todo esto se relaciona con el hecho de familiarizarse, si él se identifica contigo. Esto se habla mucho en PNL. También el lenguaje no verbal, pues moverte igual que él. Todo esto es como hacerle que se familiarice. Y si tú le mandas un mensaje sencillo, metáforas, historias, todo esto al final se relaciona mucho con eso, que es, si tu mensaje es sencillo, vas a conseguir vender mucho más fácil. Por último, os voy a dar 2 tips muy buenos que funcionan muy bien a la hora de vender, y son, cuando tú haces parecer inteligente o que se siente inteligente la otra persona, vendes mucho más fácil, simplemente por un punto también de vista biológico, segrega serotonina y por tanto pues se siente bien, etc. Eso por un lado, así que tu discurso también se puede encaminar un poco en torno a eso, ¿no? Hacerle que se sienta bien, que se sienta listo y todo esto. Y por otra parte tenemos lo de eliminar los dolores. Yo esto sí que lo sabía anteriormente, pero en el libro se ve como con estudios, cuando tú eliminas un dolor de la otra persona, digamos, generas muchísimo más valor o un impacto positivo más grande, incluso que dándole tú un gran placer. Es decir, si le eliminas un dolor que él tiene, le vas a generar un impacto positivo tan grande que seguramente te compre. Sin embargo, si tú le generas un placer, puede que no, porque el impacto positivo que tiene es menor. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar esto? Pues muy sencillo, aprovechar las experiencias negativas que él haya tenido. De hecho, hay muchas empresas que esto lo aprovechan, las telefónicas. ¿Cuánto pagas por tu contrato telefónico? Y te dicen, vale, eso es muchísimo, no sé qué, debería estar pagando menos, tal. Y es como que te sientes mal, o te sentías mal por estar pagando tanto, y te lo solucionan y te sientes bien con esa nueva compañía. Esto lo hacen muchísimas personas, también los que regatean y todo esto. Siempre intentan atacar aquello que te molesta, que ya sea de otra compañía o porque a ti pues te atañe un problema o lo que sea, te sientes mal y de pronto ha llegado alguien que ha detectado esa molestia y te ha conseguido vender una solución. Eso funciona muy bien. Respecto a mi opinión, yo creo que, bueno, obviamente un libro que trata de neuromarketing, los estudios van a estar siempre al alza, de manera que no van a decir, o sea, siempre van a hacer estudios, ya sean de correlación o lo que sea, que apoyen las ideas del propio libro. Eso es lógico, quizás el 85% que he dicho al principio de venta que es inconsciente, pues no sé cómo se habrá hecho el estudio ese, pero al final eso se puede medir de muchas maneras y puede que te dé el 50, el 80, el 70, pero sí que creo que tiene muchísima importancia todo el tema de la psicología a la hora de vender. Brian Tracy tiene varios libros sobre esto muy interesantes y yo creo que es algo muy importante, pero tampoco como para dejar de lado la venta tradicional. O sea, hay técnicas de venta tradicionales que funcionan muy bien y yo creo que no todo es mental, pero sí que cada vez estoy de acuerdo con el libro que cada vez como que el sentimiento que tenemos cada uno es muy importante y cada vez lo es más. O sea, cada vez nos gusta más como sentirnos pertenecientes a una tribu, pertenecientes a un colectivo, en lugar de simplemente pues voy a comprar un coche y ya está. Por eso creo que eso sí que se puede aprovechar. Bueno, al final me ha quedado bastante largo el vídeo. Como siempre me podéis dejar por aquí vuestras propuestas, suscribiros, y si os queréis comprar este libro os dejaré el enlace para que lo podáis comprar si os ha interesado o queréis saber más sobre neuroventas. Aquí os dejaré el enlace, como digo, a Amazon y mi nombre de usuario, que lo dejaré también en la descripción de Instagram por si me queréis seguir. Nos vemos en el siguiente vídeo.